hace 2 semanas atrás 2 weeks ago, estuvimos estudiando lo que significaba la encarnación de Cristo. well, we talked about what incarnation means. ¿Qué significó la encarnación de Cristo? What did incarnation mean? Encarnación quiere decir cuando Cristo se hizo carne. It means when he made himself flesh. Y hoy me gustaría como seguir esta parte de esta serie de mensajes sobre conocer a Dios, And I would like to talk about these series of messages about knowing God, considerar ahora el significado de la muerte de Cristo. but consider now the meaning of the death of Christ. No solamente el significado de por qué Cristo se encarnó, Not only the meaning of why he was incarnated, sino ahora el significado de la muerte de Cristo. ¿Qué sucedió en la muerte de Cristo? but now the significance of the death of Christ. What happened in the death of Christ? ¿Cuál fue qué tuvo lugar en la cruz del Calvario What was taking place in the cross por nosotros? for us? ¿Qué procesos se tuvieron que completar para que usted y yo, al aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús, pudiéramos alcanzar salvación y vida What eterna? processes had to be completed for us to, by accepting by faith the sacrifice of Christ, should obtain salvation and eternal life? O sea, tenemos muchos en la iglesia, en nuestros días, We have many in our church nowadays que la palabra salvación no significa mucho para ellos, that the word salvation doesn't mean much to them porque precisamente no conocen algunos elementos que se tuvieron que dar para esto. because they don't know some elements that had to be given so that you and I will reach this. Hay gente, mi amado, que cree que solamente aceptar a Cristo somos salvos y se acabó. Some people think just to accept Christ and they're saved and that's it. Pero en el proceso de la salvación se tuvieron que dar unos elementos, ciertas cosas para que usted pudiera ser justo, ser presentado justo delante But de in the Dios. process of salvation, some elements had to be given so you can be presented just in front of God. Por eso es importante, That's why it's important. y vuelvo a reafirmar lo que hemos dicho hasta el día de hoy. And I affirm this again, what I've said before. No podremos relacionarnos bien con Dios si no lo conocemos bien. We cannot relate well with God if we do not know Him. No podemos relacionarnos con Dios de la manera correcta si no lo conocemos We correctamente. cannot relate well with God if we don't know Him well. Amén. Dios es una persona. God is a person. Y usted no puede relacionarse bien con una persona si no lo conoce bien. You can't relate well with a person if you don't know them well. Bueno, sucede lo mismo con Dios. The same happens with God. Y aunque ciertamente no vamos a poder conocer el significado completo de la muerte de Cristo, And even though we're not going to be able to fully understand the meaning of the death of Christ, quizás no lo podemos abarcar con profundidad completamente, maybe we can cover it in its full depth. hay 4 enseñanzas básicas que sí podemos comprender. There's 4 basic teachings that come off of this that we can understand. Cuatro enseñanzas que se desprenden de la muerte de Cristo 4 Jesús. teachings that come off of this, of the death of Christ. Hay 4 términos y son doctrina pura. There's 4 terms and they're pure doctrine. Y escúcheme, And listen, hoy voy a enseñar la palabra de Dios. today I'm teaching the Word of God. No vengo a entretener. I don't come to entertain. Vengo a predicar la I come palabra de to Dios. preach the Word of God. Y si queremos conocer a Dios, mi And amado, if we want to know God, hay doctrinas importantes. Doctrina quiere decir enseñanza. the doctrine means teaching, and there's important teachings. Hay estas enseñanzas que son pura doctrina, importantes These para el teachings cuerpo de Cristo. is pure doctrine and it's important for the body of Christ. Y estos términos que se desprenden de la salvación These terms that come from salvation o de la muerte de or the Cristo death of Christ son sustitución, are substitutions, redención, redemption, reconciliación reconciliation, y propiciación. and propitiation. Esas 4 cosas, mi amado, Those 4 things suceden en la muerte de Cristo, happen in the death of en Christ la cruz del on Calvario. the cross on Calvary. Y el primer término que tenemos The first term that we have es que hubo una sustitución por los pecados. is that there was a substitution for sin. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Christ, when he died on the cross, se puso como sustituto He- por los he pecadores. put himself as a substitute or replacement for the sinners. El concepto de sustitución es la expiación, precisamente, valga la redundancia, por sustitución. The concept is substitution. Significa que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros. It means Christ suffered as a substitute for us.
Es decir, en lugar de nosotros, en vez de nosotros. It's in place of us instead of us. Lo que redundó en beneficio para nosotros What benefited us al proveer un pago por nuestros pecados. by providing a payment for our sins. Usted ha ido a la escuela, ¿no era? Have you been to school? A veces el maestro oficial no puede ir. Sometimes the teacher can't go. ¿A quién envía? Who does he send? A un A sustituto. substitute. Ese sustituto That- va a dar la misma clase That que el substitute maestro. gives the same class. ¿Está conmigo? Are you with me? Bueno, en este caso in no es this una clase. in this case, it's not a class. En este caso es dar su vida. In this case, he gave his life. Usted y yo, mi amado, por nuestros pecados merecíamos morir. You and I, because of our sins, deserved to die. Pero ahora Cristo But Jesús now Christ, nos sustituye a he nosotros. substituted for us. Toma el lugar He nuestro took our place. para que en nuestro lugar, en So- lugar de nosotros morir, So in our place, instead of us dying, Él es el que muere. he is the one who dies. Para podernos dar To salvación y give vida us eterna. salvation and eternal life. Y ese término de sustitución, That term, substitution, Mateo capítulo 10, verso 45, la palabra de Dios dice: Mark 10:45. porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, escuche, para dar su vida en rescate por muchos. It says, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many." Y en primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, 6, la escritura claramente dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. In 1 Timothy 2:5-6, there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. La Biblia, mi amado, claramente nos dice que todos nosotros hemos pecado. The Bible clearly says we all have sinned. Y por esa razón, por causa del pecado, todos estamos destituidos o separados de Dios. And because of that reason, we are all separated from God. La paga de ese pecado es la muerte. The payment for that sin is the death. Entonces, por la gracia y el amor de nuestro Dios, Because of the grace and the love of God, Jesucristo Jesus tomó entonces nuestro lugar then took our place. y fue a la cruz del Calvario en lugar de And nosotros. he went to the cross instead of us. Nosotros somos los que merecíamos estar We en are esa the cruz. ones who deserve to be in that cross. Nosotros somos los que merecíamos morir We are the ones who deserve to die. porque somos los que hemos vivido vidas Because pecaminosas. we're the ones who have lived sinful lives. Sin embargo, But nevertheless, Cristo tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar. Christ took the punishment on himself in our place. Eso se conoce como sustitución. That is known as substitution. Y eso ocurrió en la cruz del And that Calvario. happened on the cross. ¿Se da cuenta? Do you realize? La cruz del Calvario tiene mucho más significado que lo que usted piensa. The cross on Calvary has more meaning than what we think. Segunda Corintios capítulo 5, verso 21 nos dice: 2 Corinthians 5:21 says, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. "For en Cristo. God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ." Él tomó nuestro lugar como sustituto He took our place, the place as substitute por lo que justamente nosotros for merecíamos. what we justly deserved. Amén. Da gracias a Cristo Jesús por We eso. give thanks to God for that. Es una manera, mi amado, de agradecer a It's Cristo a way of Jesús. thanking God, being Él grateful. tomó nuestro lugar. He took our place. La silla eléctrica la tomó Él The electric chair, he por took it nosotros. for us. Términos modernos. Segundo, Second, una redención respecto al pecado. a redemption regarding sin. Redención significa liberación a causa de un pago realizado. Redemption means release because of a payment made. Redimir algo quiere decir pagar para obtener algo. Redeem something means to pay to obtain something. Pagar. Pay. Tienes que You pagar have para to redimir pay algo. to redeem something. Y en este caso el pago fue la muerte de nuestro Señor In this Jesucristo. case, the payment was the death of our Lord Jesus Christ. Y este concepto incluye tres ideas. This concept includes three ideas. En su obra de redimir, Cristo hizo el pago de la compra por toda la humanidad.
In his work of redeeming, Christ made the payment of the purchase of all mankind. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice esto. 2 Peter 2:1. Pero se levantarán falsos maestros entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora. Escuche, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. But there were also false prophets in Israel, just as there will be false teachers among you. They will cleverly teach destructive heresies and even deny the master who bought them. In this way they will bring sudden destruction on themselves. So, la palabra de Dios claramente dice que en la cruz del Calvario Cristo nos compró. The word of God clearly says that on the cross he bought us. Y eso es traducido como nos redimió. And that is translated as he redeemed us. Amén. ¿Está entendiendo conmigo? Are you understanding? Nos redimió, nos compró. He redeemed us. He bought Fuimos us. comprados. He bought us. Escuche, mi amado. Nuestra salvación tuvo un precio. Our salvation had a price. Y sí, es gratis. And yes, it is free. No tenemos que pagar We nada. don't have to pay anything. Pero a Dios le costó. But for God, it cost him. Y nos tuvo que comprar la And salvación. he had to buy our salvation. La libertad que hoy usted disfrutamos en The Cristo, freedom we have today in Christ, Dios la tuvo que pagar en Cristo God, Jesús. God had to pay it through Jesus. Así que así cuesta la So salvación. yes, salvation is a cost. Segundo, el precio mismo se declara claramente como la sangre de Cristo. The price itself declares itself clearly as the blood of Christ. La palabra de Dios claramente dice cuál fue el precio. The word of God says clearly what was that price. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice, Revelation 5:9. y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. And they sang a new song with these words: You are worthy to take the scroll and break its seals and open it. For you were slaughtered and your blood has ransomed people for God from every tribe, language, and people and nation. La sangre de Cristo, mi amado, fue la que pagó, fue el precio. The blood of Christ was the price. No fueron dólares, It wasn't money. no fueron euros, No, it wasn't money. fue la sangre de Cristo It was Jesús. the blood of Jesus Christ. Tercero, Third, debido a que hemos sido comprados con ese precio, because we have been bought with that price, ahora debemos servirle a Él. now we should serve him. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. 1 Corinthians 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Por causa que ustedes tienen ahora conciencia de que Dios los compró con alto precio, Because we're aware now that God bought us with a high price, lo menos que podemos the least hacer we can do es servirle. is serve him. Lo menos que podemos The hacer es least, servirle. the least is to serve him. La redención, mi amado, se puede resumir alrededor de 3 ideas básicas. The redemption can be summarized in 3 basic ideas. La gente son redimidas de algo. People are redeemed of something, Y a saber, en este caso, de la esclavitud del pecado. to know of the bondage of sin. La gente son redimidas del pecado. People are redeemed of sin. Las personas son redimidas por algo. People are redeemed by something. Y en este caso, por la sangre de Cristo. In this case, the blood of Christ. Y las personas son redimidas para algo. And the people are redeemed for something. Y en este estado de libertad somos llamados a servir al Señor voluntariamente. And in this state of freedom, we are called to serve God voluntarily. Porque Él nos libertó. Because he freed us. Amén. Amen. Tercero, Third, una reconciliación con relación al mundo. a reconciliation in relation to the world. ¿Cuáles son los 4 términos? Sustitución, Substitution was the first term, redención, redemption, ahora reconciliación. and now reconciliation. Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilió con Dios. Christ on the cross reconciled us with God. La reconciliación significa cambio de relación, Reconciliation means a change of relationship de la hostilidad a la armonía. from hostility to harmony. Antes había enemistad, So, before there was hostility, ahora hay amistad. now there's friendship. Antes había guerra, Before there was conflict, ahora hay paz. now there's peace.
Amén. Amen. Dios nos reconcilió. He Romanos reconciled capítulo us. 5, el verso que leímos al principio. Romans 5. Romanos 5. Mire lo que dice. This is what it says. 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Ahora mire el verso 6. Now look at verse 6. Porque mientras aún éramos, ¿qué cosa? Débiles o pecadores, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aún de vez alguno se atrevería a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amén. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation. Amén. Fuimos reconciliados We en were Cristo Jesús. reconciled in Escúcheme, amado. Christ. Listen, En la cruz del Calvario, in the cross, Dios estaba reconciliando God was reconciling al mundo the world con él. with him. En el Edén In Eden, se rompió la conexión, se rompió la amistad que había entre Dios y el hombre. that connection broke, that friendship Por broke that there causa del was with pecado. man Por causa del because pecado. of sin. Ahora en la cruz, Now in the cross, en Cristo, in Christ, por medio de su muerte, through his death, estaba ahora acercando el cielo a la tierra. now otra he vez. was bringing heaven closer to earth again. Amén. Se da cuenta que la muerte de Cristo no es simplemente así, murió en la cruz y ya, y somos salvos. Do you No, see no. the death of Jesus was not just he died, okay, we're saved. It's not Hay just mucho, that. hay mucho más. There's much more. Dios nos reconcilió God reconciled us con Él. with him. ¿Por qué razón? Why? Porque usted y yo éramos enemigos de Dios. Because you and I were enemies of God. Lo dice el verso 10. It says it in verse 10. Porque si cuando éramos enemigos For sin- fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Since our friendship with God has been restored by the death of his Son, while we were still enemies, we will certainly be saved through the life of his Son. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice, Colossians 1 verse 20 says this. y por medio de Él, hablando de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. And through him, talking about Christ, God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. ¿Y por qué la necesidad de la reconciliación? Why the need of reconciliation? ¿Por qué había que reconciliarse? Why do we have to be reconciled? Escuche, Listen, porque a causa del pecado, because of sin, Dios y hombre están en una relación de hostilidad y enemistad. because of sin, God and man are in a relationship of hostility and conflict. Y una vez más, And one more time, Romanos capítulo 10 dice Romans 5:10 que usted y says yo éramos enemigos de Dios. that we were enemies of God. ¿Se refiere esta enemistad de la humanidad hacia Dios? ¿Se refiere que yo me hice enemigo de Dios? This does it refer to that I was made enemy of God? No. No. Se refiere que Dios me hizo su enemigo. It refers to that God made me his enemy. No, escúcheme bien una Now cosa. listen carefully. Yo no sé usted. I don't know about you. Yo no tengo ningún problema I don't have no problem que alguien sea mi enemigo. that someone be my enemy. Pero cuando Dios me declara su But enemigo, when God declares me his enemy, things change. cosas cambian. Yo no sé si usted entiende eso. Do you understand? No es lo mismo It's not the same que, qué sé yo, alguien sea
lo tenga como su enemigo, that someone has you as their enemy, a que el creador de los cielos y la tierra lo tenga como su enemigo. to the creator. ¿Usted se da cuenta? Do you realize? No sé si usted se ha dado I cuenta. don't know if you realize. El hecho, mi amado, de que Pablo menciona la ira de Dios, Romanos capítulo 5, verso 9, The fact that Paul mentions the wrath of God in Romans 5:9 respalda la interpretación de que los enemigos fueron los enemigos, nosotros fuimos objeto de su ira. it supports the interpretation that we were enemies. We were the object of his anger. La ira de Dios estaba sobre sus enemigos. The wrath of God was upon his enemies. Y es por eso que nuestro estado no podía haber sido más serio, That's why our state couldn't be any more serious. ni tampoco tener la urgencia de un cambio, de una reconciliación. And neither having the urgency of a change, of Sí, a el problema que reconciliation. tenemos hoy en The día problem we have today es que la gente no entiende is that people don't de understand que Dios nos había hecho su enemigo that God had made us his y enemies. que la ira de Dios And the estaba sobre The wrath nosotros of God was por upon us causa de mi pecado. because of my sin. Entonces tenemos gente en el día de hoy So we have people today que no quiere escuchar eso. that don't want to hear that. Entonces tenemos gente aceptando a Cristo Jesús, We have people accepting Christ, pero no porque necesitan una but not reconciliación because they need a reconciliation. y no porque están conscientes de que Dios era nuestro enemigo And not because they're conscious of that God was our enemy. y que por causa de mi pecado la ira de Dios era And that conmigo. because of my sin, the wrath of God was with me. Esa es la necesidad de predicar correctamente el evangelio. That's the need of preaching the gospel correctly, Whether you like it or not, whether aunque nos guste o no, whether you agree with me or not, aunque esté conmigo o no. la gente tiene que saber People need to know que sin Cristo that without Christ, estamos perdidos. we are lost. La gente tiene que People have saber, to mi amado, know que usted y yo that you and I, necesitamos a we Cristo. need Christ. No es que Él necesite de He nosotros, doesn't need us, es que yo necesito de Él. that I need of Him. ¿Por qué razón? Why? Porque por causa de mi Because pecado, of my sin, Él me ha hecho su enemigo. He has made me Y His por enemy. esa razón, And because that reason, La ira de Dios está the sobre mí. wrath of God is upon me. Pero gracias a But Cristo thanks, Jesús, thanks to Christ, que Él se despojó de su that gloria He got out of His y glory, entró a mi mundo and He entered into my para que por world, medio de la cruz del so Calvario that through the cross on yo Calvary, pudiera ser reconciliado I- con Dios I could be reconciled with God al aceptar por fe when accepting by el faith sacrificio de the Cristo. sacrifice of Jesus. Es la única manera. It's the only way. La gente tiene que saber. People need to know. La gente tiene que saber. They need to know. Ahora, escuche, eso es la Biblia. Now listen, that is the Bible. No lo estoy diciendo yo. I'm not saying it me. La Biblia dice que la ira de Dios estaba sobre The los Bible says that the injustos. wrath of God was on the No lo digo yo, unjust. lo dice la Biblia. It says Romanos it in capítulo the 1. Word. Búsquelo, ahí está. Y la Biblia dice que usted y yo éramos enemigos. Usted no estaba buscando a Dios. Yo no estaba We buscando were a not Dios. looking for God. No había ningún deseo en There- el mundo there was del hombre de buscar a Dios. No desire in the world of man to look for La God. Biblia lo declara claramente. The Bible declares it clearly. Aún estando usted y yo en nuestros delitos y pecados, While we were in our sins, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Wow. Esta es la urgencia del Evangelio. This is the urgency of the gospel. Y donde la iglesia en el día de hoy pareciera ignorar que estamos, el mundo que está en pecado está bajo la ira de Dios. And when the church nowadays decides to ignore that we were under the wrath of God, Por esa razón Cristo murió en la cruz del that's Calvario, why mi amado. Christ died for us on the cross. No para darme un BMW. Not to give us a BMW. Murió porque el Padre, yo había roto la relación con el Padre. He died for us because I had broken the relationship with the Father, Porque me amó. because He loved me. That's the reason why. Esa es la razón. Y esa es la urgencia de arrepentirnos. That is the urgency of repentance. Esa es la urgencia. That's the urgency. Y la causa de la reconciliación, ¿cómo fue
la causa? ¿Cómo se produjo esto? How did reconciliation happen? What was the cause? El Nuevo Testamento afirma claramente que la reconciliación se lleva a cabo por la muerte del Señor Jesús. The New Testament clearly says that the reconciliation is carried out by the death of Jesus. ¿Cómo Dios reconcilia al mundo con Él? How does God reconcile the world to him? A través de la muerte de Cristo. Through the death of Christ. That's it. Eso es todo. Tuvo que entregar a su hijo He had to give his son por amor a usted for love for you y por amor a mí and for love for me para reconciliarnos con to Él. reconcile us with him. Dios hizo pecado a Cristo God made Jesus sin por nosotros, for us, el justo por los injustos. the just for the unjust. Wow. La provisión de Dios de reconciliación, mi amado, es universal, es para todos. The provision of God, the reconciliation is for all. La posición del mundo fue cambiada debido a la muerte de Cristo Jesús. The position of the world was changed due to the death of Christ. Ahora las personas pueden salvarse. Now the people can be saved or save themselves. Ahora las personas no se salvan por sí solas, People don't save themselves porque el ministerio de la reconciliación tiene que llevarse a cabo fielmente a través de la predicación del evangelio. The ministry of the reconciliation has to be carried out faithfully through the proclamation of the message of the gospel. Romanos capítulo 10. ¿Cómo sabrán si no les predican? Romans 10, how will they know if they're not preached to? ¿Cómo escucharán si nadie les How will habla? they hear if no one talks to them? ¿Cómo van a saber si nadie van? How will they know if nobody goes? La gente tiene que saber People need to know el evangelio. the gospel. Y usted es comandado a eso. And we are sent to that. Yo soy comandado a eso. We're commanded to that. Por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Go and preach the gospel to all nations. Siempre que la palabra de reconciliación se proclame para aquellos quienes Dios se las ha confiado, quien quiera que acepte ese evangelio puede obtener salvación y vida eterna. Every time the word of God of reconciliation is proclaimed for those to whom God has entrusted, Puede ser salvo. they can be saved. Por último, And last, una propiciación en lo que toca a Dios. a propitiation in what concerns God. Propiciación significa Propitiation means apartar la ira to the wrath, put it to a side por medio de una ofrenda. through an offering. Así que la propiciación, la reconciliación es hacia nosotros. So reconciliation is towards us. La propiciación es hacia Dios. Propitiation is towards God. La reconciliación es del cielo a la tierra. Reconciliation is from heaven to earth. La propiciación es de la tierra hacia el cielo. Propitiation is from earth to heaven. La propiciación es una ofrenda. It is an offering. Aparto la ira de Dios por causa de una ofrenda. You put the wrath of God to the side through an offering. En esto que estamos hablando significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio de Cristo This Jesús. and what we're talking about means to satisfy the wrath of God through the sacrifice. Romanos of capítulo Christ. 3, verso 25 dice, Romans 3 verse 25 says this. escuche, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como ofrenda, por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, shedding his blood. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in times past. Usted está diciendo, pastor, porque esto lo hacían las religiones paganas. Because you're saying, Pastor, the other pagan religions did this. Hacían sacrificios para aplacar la ira. They made sacrifices to lessen the wrath. Los mayas, por ejemplo, hacían sacrificios para aplacar la ira de los dioses cuando no llovía. The Mayas, the Indians, they made sacrifices to lessen the anger of God Los when there was. incas lo hicieron también. The Incas did it too. Las religiones paganas lo The hacían. pagan religions did it.
Pero esas religiones But those religions, decían que era el hombre quien aplacaba la ira de Dios. they said it was God who lessened the wrath of, it was man who lessened the wrath of God. El hombre era el que hacía sacrificios a Dios para aplacar la ira de Dios. It was man who did the sacrifice to lessen the wrath of God. Pero en el caso nuestro, But in our case, no fue el hombre quien ofreció ese it sacrificio, wasn't man who offered that sacrifice. fue Dios mismo. It was God himself. Dios mismo God himself, se propició un sacrificio he propitiated a sacrifice que apartara su ira de nosotros. that would put his wrath aside from us. What? Él mismo se escuche. Listen. Usted no le pidió al Señor, Señor, manda a tu hijo para que muera por mi pecado y así yo sea reconciliado contigo. You didn't say to God, send your son, God, so I can be reconciled with you. Él lo hizo. He did it. Yo voy a ofrecer un sacrificio por ustedes. He said, I will offer a sacrifice for you guys. Si no, reconsidere otra vez Juan 3:16. If not, look at John 16. 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. God so loved the world. De tal manera Dios lo amó a God so usted y a mí, loved the world, you and I. que envió a su hijo He gave his only son en sacrificio in sacrifice, para que todo en él crea. so sea whoever salvo. believes in him be saved. Él mismo He himself proporcionó el sacrificio. propitiated the sacrifice. En el Nuevo Testamento el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios de la ofrenda que los hombres puedan dar. In the New Testament, it always refers to the acts of God Ujú. that he did, not what man can give. ¿Por qué razón? Why? Porque la ofrenda que usted pueda dar y que yo pueda dar a Dios es imperfecta. Because the offering that you and I can give to God is imperfect. Nunca va a ser It perfecta. will never be perfect. No hay ningún servicio, There is no service, no hay sacrificio no sacrifice, o regalo que el hombre pueda ofrecer or gift that man can offer para apaciguar la ira de Dios to lessen the wrath of God o para satisfacer su justicia perfecta. satisfy his perfect justice. La única cosa que puede ser aceptable The only thing that can be acceptable es que él mismo se proporcione una is ofrenda. that he himself be the offering. Y por esta razón, And this is the reason Jesucristo, Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, vino en forma de hombre came in form of a man. para que 33 años después, So 33 years later, en un madero, in a cross en el monte llamado Calvario, on a mountain, Calvary, fuera expuesto públicamente, it would be exposed publicly, sacrificado sacrificed para apaciguar como ofrenda la ira de Dios. to appease, like an offering, the wrath of God. ¿Por quién? For who? Por usted, For you por mí. and for me. Dios en su infinita gracia y misericordia ha provisto una forma para aplacar la ira de Dios. God in his grace has provided a way to appease or lessen the wrath of God. Es a través de la fe en Jesucristo como el sacrificio perfecto de Dios podemos ser reconciliados con Él. It is through Christ's sacrifice that we can be reconciled with him. La hermosa verdad del Evangelio, mi amado, The beauty of the gospel is es que los cristianos son salvos de la ira de Dios that the Christians were saved of the wrath of God y reconciliados con Él. and reconciled with him. Escuche, Listen, no porque hemos amado a Dios, not because we have loved God, sino porque Él nos amó primero but because he loved us first. y dio a su Hijo And he gave his son en propiciación as propitiation por nuestros pecados. for our sin. No lo digo yo, I don't say it. no son palabras bonitas It's salidas del not, pastor Ezra, it's not nice words coming out from Pastor Esdra. salido de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4 It's verso from 10. the word of God. 1 John 4 verse 10. No es que hayamos amado a Dios, It's not that we have loved God. es que Él nos amó primero. It's he loved us first. Y envió a Jesucristo en propiciación por nuestros And he pecados. sent Christ as propitiation for us. Nuestro Dios, Our- nuestro Señor, Our God, our Lord, fue el sacrificio was the sacrifice, perfecto the perfect sacrifice por el pecado. for sin. Por lo tanto,
Meanwhile, el lugar donde se llevó la propiciación. in the place where he So, took propitiation. cuando usted piense en salvación, When you think of salvation cuando usted piense en la muerte de Cristo, and you think of the death of Christ, ahora piense en estos 4 términos. think about these 4 terms. All right? Son importantes. They're important. En la cruz del Calvario, Dios fue sustituto por nosotros. On the cross, Christ was a En la cruz substitute del for Calvario, us. Él nos redimió del pecado. On the cross, he redeemed us of sin. En la cruz del Calvario, Él nos reconcilió con el Padre. On the cross, he reconciled us with the Father. Y en la cruz del Calvario, And on the cross, Dios fue ofrenda acepta, apartando la ira de Dios sobre nosotros. he was payment for us, taking away the wrath of God. Y eso incluye salvación. And that includes salvation. Eso incluye salvación. That includes salvation. Salvación incluye todas esas cosas. Salvation includes all those things. Salvación incluye que Dios fue el sustituto, It includes that God was the replacement. que Él nos ha redimido, He has redeemed us. que Él nos ha reconciliado He has reconciled us. y que Él nos ha dado propiciación. He has given us propitiation. Y al que el Hijo hace libre, And who the Son sets free será verdaderamente libre. is free indeed. Póngase de pie conmigo. Let's stand up. Agradecemos al Señor Jesús. Y escuche, esto es doctrina, mi amado, perdóneme, pero a veces hay que enseñar estas cosas. Hoy en día no se enseña, pero para conocer a Dios, para relacionarnos bien con Dios, tenemos que conocerlo bien. La próxima vez que usted hable de Cristo Jesús, usted entienda esto. Escuche, cada vez que usted vea a alguien allá afuera, cuando yo vea a alguien allá afuera, piense, está bajo la ira de Dios. Está caminando directo al infierno, perdido en sus delitos y pecados. Y a menos que usted y yo hagamos algo, que cargamos este evangelio, este mensaje, la gente tiene que saber que no van a una fiesta. El peor tormento del infierno no son las llamas. No son los 10.500 grados Celsius por ahí que dicen que tiene el infierno. Yo nunca he ido, porque yo no puedo decirle. No es eso. Es una separación eterna con Dios. Y no crea que el que se muera se murió y se acabó. No. Él va a vivir eternamente también, pero separado de Dios. Separado de Dios. Muerte eterna. Y usted y yo tenemos el antídoto. Tenemos el mensaje. La gente tiene que saber. Así que cierre sus ojos. Y si hay alguien en este día acá que no ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús y en este día quiere obtener salvación, quiere abrazar a Cristo Jesús. Si usted nunca ha aceptado a Cristo Jesús o si usted está apartado, entienda esto, que Dios, Cristo Jesús, lo sustituyó a usted en la cruz del Calvario, en la muerte. Lo compró con precio de sangre. Derramó su sangre como un pago por nuestros pecados. Que ahí en esa cruz nos reconcilió con el Padre. Y que por causa de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, fue el sacrificio perfecto para aplacar la ira de Dios, que nos era contrario. Por lo cual, si aceptamos ese sacrificio por fe, somos justificados, somos reconciliados, somos redimidos, somos hechos justicia de Dios. Y alcanzamos salvación y vida eterna. Si usted quiere hacer eso en el día de hoy, quiero que haga esta oración conmigo. Si usted me ayuda a orar, Señor, dígale, Señor, en este día entiendo que he vivido apartado de ti, Señor. Que mi pecado me aparta de ti, Señor. Y que por causa de mi pecado, Señor, oh Dios,
La ira tuya, Señor, oh Dios, es contra mí. Que merezco la muerte, Señor. Merezco morir. Pero, Señor, en este día acepto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre, Señor, oh Dios. Y ahí en esa cruz, sustituirme, Padre amado. Redimirme, Señor, oh Dios. Comprar, Señor, oh Dios, mi vida. En esa cruz, Señor, oh Dios, ser mi propiciación, Señor, oh Dios. Y en esa cruz, Señor, oh Dios, ser mi Salvador y reconciliarme con mi Padre. Acepto el sacrificio tuyo, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Hazme una nueva criatura, Señor, oh Dios. Y ayúdame a seguirte y a servirte por el resto de mis días. En Cristo Jesús. Si usted se queda así 5 minutos, quiero simplemente saber si alguien hizo esta oración conmigo. Quiere levantar su mano rápido. No lo voy a hacer pasar al frente, pero si usted hizo esta oración, es importante, es imperativa. No se vaya de aquí sin hacerlo. Y damos gracias al Señor por su palabra. Su palabra. Señor, una vez más te damos gracias por tu amor, por tus bondades. Gracias, Dios mío, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Padre amado, por entrar a nuestro mundo, Señor, encarnarte, Dios. Y, Señor, oh Dios, darnos ejemplo. Gracias, Padre amado, por amarnos de tal manera, Señor, oh Dios, que aun cuando no lo merecíamos, Señor, fuiste a la cruz por nosotros. Tomaste nuestro lugar, Señor Jesús. Y allí, Padre amado, nos diste, Señor, oh Dios, salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu amor, por tu grandeza, por tu favor, Señor. Ayúdanos, Padre amado, al salir de este lugar a meditar en tu palabra, Señor, oh Dios. Y permítenos, Padre amado, durante esta semana, Señor, oh Dios, encontrarnos con alguien, Señor. Danos la oportunidad, Padre amado, en esta semana, Señor, de hablarle a alguien, Señor, oh Dios, de las grandes cosas, Dios mío, y maravillas, Señor, oh Dios, tuya, Padre amado. Danos la oportunidad, Señor, oh Dios. Danos las palabras, Señor, oh Dios, para predicar tu evangelio, Señor, oh Dios. Y, Padre amado, que tu Espíritu, Dios, y que tú, oh Dios, rescate a hombres y mujeres, Dios mío, Señor, oh Dios, para el reino tuyo. Te bendecimos a ti, Señor, oh Dios, y te honramos porque tú eres bueno. Por tu grandeza, Señor, oh Dios, por tu bondad. Llévanos con bien hacia nuestros hogares, Señor, oh Dios. Bendícenos durante esta semana, Padre amado, Señor. Y sé tú con tu pueblo, Padre amado, ahora y hasta el día de tu venida. Y el que tiene gozo dice, el que tiene gozo dice.